Ahora nos quedamos con España, ya que The Economist ha dicho que en su índice que España es la mejor economía del mundo en 2024. Repito, según The Economist, España es la mejor economía del mundo en 2024. ¿Qué ha pasado? Bueno, primero que nada, antes de entrar en este informe, quiero decir que los éxitos de la economía española son algo que aquí hemos estado repitiendo bastante. Que todo eso de que la economía española estaba cayendo, crisis, destrucción, bla, 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 era un relato de la derecha que no se correspondía con la realidad que estábamos viviendo. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice esto de Economist. Para quien no ubique Economist, hay que decirle que es una revista que es una referencia para gente de derechas, para liberales, etcétera, etcétera. Entonces es muy relevante que España salga en el primer puesto de los países de la OCDE. ¿Qué ha pasado así? Aquí, bueno. Economist ha hecho un análisis basado en 5 indicadores clave. PIB, inflación, retornos bursátiles, reducción de desempleo y balance fiscal. Con esos indicadores ha concluido que España es el país de la OCDE que está en la mejor posición. Que os digo que es todo un hito y que además es lo que apuntaban todos los datos. Sobre el tema del crecimiento económico, ¿vale? España está sobre el 3% anual del PIB, ¿vale? Eso es una barbaridad, sobre todo es una barbaridad comparado con nuestro entorno. España ya se recuperó de la pandemia, que de hecho se recuperó bastante antes, ¿vale? Porque hubo un error en la medición de no sé qué, y resulta que cuando aquí pensábamos que no nos habíamos recuperado de la pandemia, ya nos habíamos recuperado. No tuve casualidad. Pero encima es que España ha estado creciendo en los años posteriores de manera sólida, mientras el resto de eurozona no crecía. Claro, es cierto que aquí nos ha ofrecido una cosa, estamos lejos de Ucrania. Entonces el conflicto nos ha pillado muy lejos. ¿Vale? Por una vez, pues mira, está bien. Luego el tema del empleo. A mí, claro, me hace mucha gracia que sigan compartiendo los gráficos estos de un employment en la UE, ¿no? Que siempre sale España primero. Y dices, es cierto, seguimos siendo el país de la Unión Europea que más desempleo tiene, pero, ojo, no todos los países miden el empleo y el desempleo de la misma manera, esto es muy importante. Es decir, hay países que aquí consideraríamos que lo que cuentan es desempleo. Y dos, está el paro estructural de cada país. ¿Vale? Los países del sur de Europa tienen un paro estructural alto, ¿vale? Lo hemos tenido siempre. Es un paro que no crees que puedas recompensar, es decir, que no puedas satisfacerlo. ¿Vale? Un paro que existe y ya está. ¿Vale? Es lamentable, pero por eso ahora mismo tener el mejor dato de paro, creo que en 15 años, es una barbaridad. Mientras algunos nos querían contar que, bueno, que aquí está todo mal, cuando yo digo, pero si es que es algo obvio y que cualquiera podía ver, que prácticamente toda la gente que conoce está trabajando. Eso en España ha habido años que era impensable, los que somos un poco más mayores, que no tenemos 18 o 20 años, que vivimos la crisis de 2008. Joder, ¿sabes? Yo tuve amigos que estuvieron 10 años en paro. 10 años. Eso es devastador. Y ahora estamos en una época en la que todo el mundo tiene trabajo. Ahora, luego hablaremos de la calidad del trabajo, que eso es un tema interesante. Luego los retornos bursátiles, que bueno, que parece que la bolsa se ha comportado muy bien, un retorno al 7,1, la verdad es que esto me importa bastante menos. Para el ranking es importante, ¿no? Luego el tema de la inflación, ¿vale? La inflación en España ha estado muy controlada. Me hace mucha gracia que tuvimos un leve periodo con una inflación medio alta, que aquí nos lo pintaban como lo peor que había pasado, y estábamos todo el rato cerca de la tabla media de la Unión Europea. Todo el rato, ¿eh? Creo que hubo unos meses en los que nos disparamos un poco más, pero fueron muy pocos, ¿eh? Y aquí estaban todo el rato con que, cómo nos hundíamos como país. Y yo veía y digo, pero si están todos los países con una inflación altísima. Si de hecho la mayoría de países desarrollados tuvieron con una inflación del 5% un año o dos, que fue una locura. Y aquí en España hubo una época, de verdad, que duró poco, y luego bajó al 3, tal, llegamos a estar en los límites inferiores de la Unión Europea, no sé. Y el balance fiscal, que por todo esto, pues bueno, también es bastante equilibrado. ¿Qué señala Economist? Pues bueno, Economist señala aquí una cosa muy interesante. ¿Sabéis cuál ha sido uno de los puntos claves para el crecimiento económico? La inmigración. Los nuevos flujos migratorios que han aumentado la producción y han dinamizado el mercado laboral. Y además, como dicen la mayoría de informes,
son puestos que no compiten contra el mercado laboral, porque son puestos que no cubres. Es decir, la gente, todos sabemos, la gente no quiere recoger fruta, la gente no quiere ser camarero, la gente no quiere trabajar en la construcción. Son sectores donde la gente no quiere trabajar y no está formando. De hecho, por ejemplo, a veces que se comenta que si se pagase más, posiblemente la gente trabajaría más. Y digo, es cierto, si un camarero ganase 3.000 euros, posiblemente mucha más gente trabajaría en él, como en la construcción en 2008. Pero muchos de estos puestos muy bien pagados, hay muchas FPs que están desiertas. FPs manuales que se pagan muy bien. Están desiertas, no hay nadie que las quiera hacer. Por ejemplo, soldadores, no cobran una barbaridad, pero cobran bien. La gente no quiere ser soldador. Y así con un montón de profesiones. Entonces, está la población migrante, que ojo, también está capitalizada, se utiliza, esto también tiene su lado negativo, cubre esos puestos. No está compitiéndote con la masa laboral formada de tu país que va por otros puestos. Y entonces la verdad es que está viendo algo muy curioso, que es cómo ha cambiado la tortilla. ¿Os acordáis de los PIGS? ¿No? El acrónimo para denominar a Portugal, Irlanda, Grecia y España. ¿Vale? Con una forma despectiva, porque éramos países, pues eso, que gastábamos mucho, teníamos una buena economía, etcétera, etcétera, países derrochadores. Ahí he dicho Irlanda, Italia, perdón. ¿Vale? Los países del sur de Europa, ¿no? Y ahora resulta que esos países están yendo bastante bien, de hecho algunos mucho mejor que países del centro y del norte. También esto tiene que ver con el cambio de la economía, también. Hemos pasado de una economía de productos, donde se producen productos y la gente los amasa, es decir, yo quiero tener una lavadora más grande, yo quiero tener un coche de última gama, yo quiero tener objetos, a una economía de servicios, que es lo que ha sido España desde hace mucho tiempo, una economía de servicios. De hecho, los países del turismo, pues resulta que han sido bastante beneficiados en este intercambio, ¿sabes? Así que eso tenemos. De hecho, el caso de España con el turismo es, bueno, una locura, como ya sabéis, y ya hay informes que anuncian que podríamos haber alcanzado ya el pico máximo, que eso también es una realidad, ¿no? Quizás ya en muchas zonas, en las zonas turísticas, empezamos a estar ratos de turistas porque no puedes hacer tu vida, ¿no? Y de hecho esto ha sido una protesta muy marcada todo este verano. Entonces, esto es lo que tenemos. A mí, yo llevo viéndolo muchos años, de verdad. Yo veía este discurso de la extrema derecha, de la economía está destruida, el país está hundido, esto es cosa de Pedro Sánchez y yo, ¿la gente qué datos verá? No ve los que veo yo, no ves los que usa cualquiera, los datos de los indicadores, que son todos buenísimos, de que si PIB, que si bajo desempleo, que si el salario mínimo, que si tal. Entonces, era un relato de la extrema derecha. Eso, esta gente hay que verla poco. De hecho, yo creo que el éxito económico ha sido una de las cosas que ha hecho que Pedro Sánchez revalidase el gobierno. Es decir, porque el enfado social y cierto cabreo y cierta victoria de la guerra cultural sí que ha sido un éxito en la derecha. Pero el tema económico no era real y la gente no lo percibía como real. Ahora, ¿quiere decir que no hay problemas? No. De hecho, esto lo habéis comentado por aquí, que es el tema de qué pasa con este crecimiento económico. Porque hay mucha gente que se queja de que no lo está sintiendo, ¿no? Es decir, de la economía está creciendo, se supone que vamos muy bien, pero yo no lo noto en mi día a día. ¿Qué está pasando? Pues esto quizás también es una realidad. Porque lo que está pasando es, por ejemplo, el tema de la desigualdad. La desigualdad en España está aumentando. El 10% más rico del país está concentrando el 53,4% de la riqueza. Toma ya. El 10%, ¿eh? El salario más común en España son 14.500 euros. La inflación, que pese a estar controlada, pues ha subido un 17,9% y en especial en ciertos sectores como alimentación, sectores que la gente nota mucho, y por supuesto el tema de la vivienda. Yo creo que la vivienda es el eje fundamental ahora de lo que está pasando y de lo que puede pasar. Yo opino que este gobierno, si cae, va a caer. Una razón fundamental va a ser por el tema de vivienda. Si fuera capaz de solucionarlo, aguantaría, y si no hace nada, caerá antes. Estoy prácticamente seguro. Es cierto que aunque no hay que dejarse engañar porque la vivienda afecta mucho a mucha gente, pero esa mucha gente no es porcentualmente tanta. Hablamos de 3 millones de personas.
Pero eso, o sea, además con una necesidad tan básica como es la vivienda, que sin eso no puedes hacer nada más. O sea, no tienes un espacio para vivir, no puedes hacer nada más. Entonces es algo que hay que solucionar. Yo, de hecho, por ejemplo, me quedé muy decepcionado con el anuncio este de Pedro Sánchez. Hacer una gran empresa pública para construir vivienda, que eso me parecía fenomenal, y al día siguiente que no se va a construir nada. Que lo que se iba a hacer era movilizar recursos públicos y no sé qué. Eso fue bastante decepcionante. Bastante decepcionante. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos. Esta es la realidad, ¿vale? Es que es de verdad que a mí me hace gracia algunos titulares que he leído por ahí de, oh, sorpresa, no creerás qué país ha sido el elegido por Economist como mejor economía. No sé qué datos estás viendo, chico. Yo estoy viendo todos los mismos datos. Hace años que estos datos están así. Que si el SMI en máximos, que si el paro en mínimos, que si el PIB de los que más crece de los países del entorno, que si el resto de países, creo que fue, ¿dónde fue? El Foro Económico, una organización de estas, diciendo que qué está pasando en España, que sería un milagro económico o no sé qué. Y dices, joder, yo no sé este relato de lo mal que va todo exactamente dónde estáis saliendo, porque que las cosas son mejorables, podrían estar mejor, y podíamos comprarnos todos un Cybertruck, vale, eso podemos hablarlo. Pero ¿para qué es un Cybertruck? Adrián, que le gusta pasarlo por la pantalla. Bromas aparte, podemos mejorar cosas, pero esos datos son totalmente falsos. Totalmente falsos. El paro sigue siendo un problema, especialmente el juvenil. Sí, sí. Ya os digo que España tiene un problema con el paro estructural, que es muy grande y que además afecta a los jóvenes, pero joder, si tú ves cómo se ha reducido el paro, es una barbaridad. Mira, aquí llegamos a tener un paro juvenil, creo que del más del 50% de la población joven. Y ahora sigue siendo alto, pero no son las barbaridades. Y os digo que es eso. Yo sé lo que es tener a todos mis amigos en paro. Y que todos buscaban trabajo, ¿eh? Y que no, nadie lo tenía. Es una locura. Entonces, está claro. Yo, por ejemplo, nunca diré que el trabajo en España está bien, ¿eh? Porque no, no lo pienso, de hecho. Y pienso que el sector privado en España es bastante mierdero. Y que tenemos una clase empresarial muy mala. Muy mala, muy mala. Pero vamos, que de eso a la catástrofe económica. La subida del salario mínimo de las pensiones han sido clave en el incremento de demanda interna en los buenos datos económicos y deja por los suelos el discurso de los pseudoeconomistas libertarios. Efectivamente, aquí España, cuando la cosa ha ido mal, ha optado por meter dinero público, no por recortar y dejar de gastar, y eso ha sido clave. Es decir, la pandemia, que fue algo durísimo, ¿cómo salió la gente de la pandemia, la mayoría? Que perdieron el trabajo. Muchos salieron con ahorros. ¿Vale? El ahorro estaba en máximos tras la pandemia. He estado en casa un montón de meses cobrando un subsidio y tal. ¿Qué decía el PP? El PP decía que no había que dar dinero, ¿eh? Que había que bajar impuestos y facilitar el despido. Y tú, pero, ¿qué me estás contando? No tiene ningún sentido. Y en cambio, pues mira, cosas buenas de este gobierno es que ha estado apostando por ayudas públicas, por tirar la chequera, que no hay que recordar, no hay que olvidar nunca que el gasto del Estado es muy importante para cuánto se puede seguir gastando y qué puedes seguir haciendo. Porque una parte de lo que gastas lo vuelves a recaudar inmediatamente y activas toda la economía. Esto es una cosa que nunca tienen en cuenta. Que si de repente crea un Estado y de repente hay un choque abrupto de que dejo de gastar, toda la economía se medio derrumba. Porque hay un montón de gente que depende de ti. Y encima, aparte de ese no te volvía. ¿Vale?